Buenas tardes, chicos. Mil disculpas, acabo de llegar de la facultad. Siempre quiero salir a tiempo, nunca puedo. No estaba festejando el Día de la Madre, sino estaba trabajando y es bien difícil a veces llegar para dar la clase virtual, ¿no? Bueno, de todas maneras, aquí estamos y vamos a continuar. Habíamos quedado, estábamos en la técnica de extracción de ADN, ¿no es cierto? Entonces voy a compartir la pantalla y vamos a ver la extracción del RNA. Habíamos visto ya las técnicas de extracción de ADN, les he explicado cómo se hace la extracción de ADN, la extracción de ADN a partir de sangre, también a partir de bacterias, ¿no? Y ahora vamos a ver la extracción del RNA. Claro que los protocolos casi todos tienen el mismo fundamento. Puede haber variantes, pero el fundamento es muy, muy similar. Ahora vamos a ver la extracción de RNA. ¿Cuándo hacemos extracción de RNA? Hacemos extracción de RNA cuando, por ejemplo, podemos hacer RNA de RNA mensajero, que es bastante delicado, porque el RNA mensajero generalmente siempre es de hebra simple, ¿verdad? En cambio, cuando hay una extracción de un RNA viral, a veces es más estable, porque a veces está cortada, el RNA pues está cortado, es decir, en varios cromosomas de RNA, pero o puede ser también que tengamos una doble hebra de RNA, lo que le da más estabilidad, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a ver ahorita las generalidades de la extracción del RNA para ver luego electroforesis, que es muy bonita esta parte, ¿ya? Bueno, todo esto ya hemos visto. Hablaremos entonces de la extracción del RNA. Bueno, entonces, miren, yo puedo hacer la extracción del RNA, también lo puedo hacer a partir de tejido, lo puedo hacer a partir de sangre, etcétera, ¿no? Simplemente que hay que utilizar algunos compuestos que nos van a permitir hacer que el RNA se mantenga estable, ¿no? Puedo utilizar tiocianato de guanidina, que me va a permitir mantener en mejor estado el RNA, y por supuesto también puedo utilizar fenolcloroformo y acetato sódico a un pH de 5. El fenolcloroformo, no se olviden, va a tener la misma función que en el caso del ADN. Nos va a permitir desnaturalizar un poco las proteínas y también separarlas, nos va a permitir separar todos los lípidos. Por otra parte, el pH 5 es ideal, puesto que a un pH de 5 precipita mejor el RNA, a un pH ácido precipita mejor. La precipitación lo puedo hacer con etanol, ¿ya? Pero ahora hay otras técnicas que pueden utilizar urea, cloruro de litio, que nos va a permitir también en parte inactivar las RNasas, ¿no? Y nos va a permitir luego hacer una mejor extracción del RNA. Esas son algunas consideraciones que podemos realizar. Entonces vamos a ver una técnica donde es la obtención de un RNA de virus a partir de, en este caso, de un cultivo de células, porque no se olviden que los virus se encuentran en las células. Nosotros necesitamos células para poder extraer el RNA viral. Claro, hay diferentes, yo puedo extraer RNA de cualquier muestra biológica, ¿no? Yo me acuerdo, nosotros hacíamos un trabajo hace muchos años de obtener el RNA, en este caso de virus, en el caso de los virus que va a provocar diarreas en niños, ¿no? Hacíamos un trabajo donde podíamos hacer incluso a partir de heces, ¿no? De niños con diarreas, ¿no? Cuando trabajamos con rotavirus, por ejemplo. Bueno, esta es una técnica detallada para que va más o menos al que a mí me importa, es que ustedes vayan entendiendo el fundamento, ¿no? Esta es una técnica manual, pero de acuerdo a la experiencia que yo tengo tantos años de haber trabajado con biología molecular, para RNA yo siempre recomiendo utilizar kit. Es mejor utilizar un kit con columnitas, me va a asegurar siempre realizar una extracción de RNA con buena calidad, ¿ya? Sin embargo, es bueno conocer el fundamento. En este caso, para obtener el RNA de virus, el procedimiento que vamos a seguir es el siguiente, ¿no? Miren, nosotros podemos utilizar 300 microlitros del sobrenadante de los cultivos celulares, ya les he explicado por qué, más 300 microlitros de un tampón de lisis. Este tampón de lisis va a tener isotiocianato de guanidina, 8 molar, citrato de sodio, 50 milimolar, mercaptoetanol y 100 milimolar
100 milimolar y sarcosil al 1%. ¿Ya? Entonces, el isotiocianato de guanidina no me permitir mantener el RNA en buen estado. El citrato de sodio va a ayudar a neutralizar las cargas del RNA, ¿verdad? El mercaptoetanol es un antioxidante que va a proteger el RNA y el sarcosil al 1% es un buffer. Entonces, estamos dando todas las condiciones para mantener estable la molécula del RNA. Muy bien. Entonces, luego adicionamos más acetato de sodio que nos va a ayudar en la precipitación del RNA. Estamos en este caso trabajando un pH de 4. Recuerden por favor que es mejor un pH ácido para optimizar la precipitación del RNA. Luego se coloca 600 microlitros de fenol equilibrado con agua, 240 microlitros de cloroformo, ¿no? Estos dos se pueden mezclar. Bueno, todo esto agregamos, llevamos a un vórtex y luego centrifugamos a 12.000 revoluciones por minuto. Recuerden que el fenol y el cloroformo nos va a permitir eliminar todos los lípidos, ¿ya? Va a extraer los lípidos y en parte también va a, hemos dicho, va a desnaturalizar las proteínas. En este caso, como el RNA es bastante delicado, se realiza la centrifugación refrigerada. Hay centrifugadoras refrigeradas. Esto lo vamos a hacer a 4 grados centígrados durante 15 minutos. ¿Ya? Tomamos el sobrenadante. Esa fase acuosa, que es el sobrenadante, vamos a agregar un igual volumen de isopropanol. Si yo tengo 400 microlitros de la fase acuosa, agregaré 400 microlitros de isopropanol para precipitar el RNA. ¿Ya? Y voy a dejar a 20 grados centígrados, en este caso a menos 20, ¿ya? Durante 30 minutos, no a 20, a menos 20. ¿Por qué? Porque no se olviden que les dije que los ácidos nucleicos precipitan mejor en condiciones frías. Bueno, después volvemos a centrifugar a 12.000 revoluciones por minuto, siempre en condiciones refrigeradas. No se olviden que el RNA es muy delicado, por lo tanto, tenemos que darle las condiciones, ¿ya? Por 20 minutos y luego se va a formar un pellet. Ustedes saben que el pellet es un precipitado, así como había un precipitado de ADN, este es un precipitado de RNA. Después de que eliminamos el isopropanol, el pellet, el precipitado de RNA, lo lavamos con etanol al 75% para eliminar cualquier impureza que podría haber quedado. ¿Ya? Entonces agitamos, llevamos un vórtex, volvemos a centrifugar y después dejamos que el etanol se evapore. Eliminamos el etanol y el resto que queda debe evaporarse. Como sé, simplemente sintiendo un poco el olor. Normalmente en 30 minutos después queda totalmente libre de etanol. Este RNA, así delicadito que lo obtenemos, muy delicado, lo podemos resuspender siempre en agua calidad, biología molecular, ultra pura, libre de RNAs. Y con este RNA, el ejemplo que les he dado es a partir de virus, ¿no? Entonces yo puedo buscar marcadores moleculares, puedo ver las características genéticas. Si se tratara de un RNA mensajero, puedo ver que puedo hacer secuenciamiento para ver, por ejemplo, qué proteína codifica, puedo ver si es un oncogen. Entonces, miren, las aplicaciones son fabulosas, un campo muy amplio, muy lindo que se puede realizar, ¿no? Ya con el RNA. Bien. Entonces, al momento habíamos visto algunas técnicas de extracción de ADN y también de RNA, pero por experiencia, como les digo, es bien complicado el RNA, mejor trabajar con kits que ya nos van a dar la seguridad de que podemos obtener un RNA de muy buena calidad. ¿Ya? Bueno, eso sería respecto a lo que viene a ser la extracción de. Vamos a ver si alguien me está hablando o alguien quiere entrar un minutito, por favor. Veremos acá.
Admitir, ya. Estamos con 36 personas, está bien. Entonces, continuamos. Vamos a ver otra técnica que es muy fabulosa, que es la electroforesis. Si ustedes recuerdan, chicos, el RNA tiene una carga, el RNA y el ADN, ambos tienen carga negativa, debido a los grupos fosfato que a un pH fisiológico se van a encontrar con carga negativa. Una técnica que nosotros podemos utilizar para separar el ADN es electroforesis, ¿ya? ¿Pero qué será la electroforesis? La electroforesis se basa en la capacidad de las macromoléculas de moverse en un campo eléctrico, ¿no? Normalmente, ¿cómo se mueve? Con velocidad proporcional a su carga e inversamente proporcional a su tamaño. Es decir, ¿no? Va a depender de la carga que tengan para moverse. Normalmente tenemos un polo positivo y un polo negativo, ¿ya? Si la molécula tiene una carga negativa, va a migrar hacia el polo positivo, ¿ya? Si por el contrario va a tener una carga positiva, migraría hacia el polo negativo. Entonces, se va a mover de acuerdo a su carga, por diferencia de cargas. Y dice, e inversamente proporcional a su tamaño, es decir, en nuestro caso, al número de bases o pares de bases. Cuanto más pares de bases tenga, la molécula es más pesada. Entonces, primero se moverán en el campo electroforético las más livianas, luego las medianas y posteriormente las más pesadas. Entonces, se moverán de acuerdo en este caso, a su tamaño, pero dice inversamente proporcional, porque primero se mueven las más livianas y posteriormente las más pesadas. Entonces, vamos a recordar algo importante. Las moléculas de ADN poseen un pH alcalino habitual, una carga negativa uniforme por unidad de masa, lo que hace que su movilidad hacia el ánodo tiene una carga positiva. ¿Por qué? Porque ahí van a ir las moléculas con carga negativa. Por lo tanto, el DNA y el RNA se mueven hacia el ánodo, ¿ya? Que tiene en realidad carga positiva, ¿ya? ¿Por qué? Porque atraen, ¿no? Cargas contrarias se atraen. Muy bien. Pero en el caso del ADN, también del RNA, como tenemos grupos fosfato, los grupos fosfato se encuentran con carga negativa, la molécula en sí es un polianión, tiene carga negativa. Por lo tanto, su movilidad va a depender, la movilidad del DNA y del RNA también va a depender del número de bases, del número de pares de bases en el caso del ADN. ¿Ya? Entonces, primero avanzan las que tienen menos peso y después las que tienen mayor peso. ¿Ya me han entendido? Eso es importante. Bueno, ¿cómo se lleva a cabo esta electroforesis? Necesitamos un soporte. Normalmente el soporte es un gel. Este gel puede ser el gel de agarosa. ¿Se acuerdan ustedes en farmacognosia? Yo les hablaba del agar-agar y les decía, el agar está formado por agarosa y agaropectina. Entonces, la parte que se utiliza como soporte para la electroforesis es la agarosa, que es la responsable de la formación de gel. Desde el punto de vista químico, la agarosa está formada por una L y D galactosa, unidas por un enlace glucosídico de tipo 1,3 y 1,6. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto utilizamos agarosa cuando hacemos una electroforesis horizontal. Cuando se hace una electroforesis vertical, se utiliza la poliacrilamida. Normalmente la poliacrilamida es un soporte que utilizamos cuando tenemos moléculas más pequeñas, ¿ya? En cambio, la agarosa es más general cuando contamos con moléculas de mayor número de pares de base, ¿ok? Muy bien. Ahora, vamos a ver algunas características. Miren, aquí yo tengo, si ustedes van a ver esta parte,
¿Qué dice aquí? Composición del gel. Aquí tenemos de la acrilamida y aquí tenemos de la agarosa. Ya les había indicado que la acrilamida utilizamos en casos de, vamos a utilizar en casos de contar con moléculas más pequeñas. Por ejemplo, miren, aquí tenemos acrilamida, agarosa, resolución. Entonces, si yo utilizo acrilamida al 20%, puedo separar, distinguir desde 6 pares de bases hasta 100. O sea, una molécula que tenga 6 pares de bases o que tenga 100 pares de bases. Al 15% desde 25 hasta 150, al 12% desde 40 hasta 200 pares de bases. Entonces, fíjense que de acuerdo a la concentración, nosotros podemos ir distinguiendo las moléculas de acuerdo al número de pares de bases. Si se trata de la agarosa, al 2%, que sería ya para una electroforesis horizontal, yo puedo separar desde 100 pares de bases hasta 2000 pares de bases. Al 1,5% desde 200 hasta 3000. Normalmente yo utilizo entre 1,5 a 2%. ¿Ya? Estoy hablando, chicos, solamente de la base, del soporte. ¿En qué se disuelve? Se disuelve un tampón. Hay diferentes tampones. El que yo utilizo es el TAE. El TAE significa tris ácido acético, EDTA. ¿Ya? Entonces, ese es un buffer que también en ese buffer se coloca la agarosa y también se va a colocar el medio, el líquido, la solución en el cual se va a llevar a cabo la corrida cromatográfica. Les voy a mostrar luego un video para que entiendan muy bien. Miren, aquí tenemos polo negativo, que sería el cátodo, polo positivo el ánodo, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuestro gel de agarosa para una electroforesis horizontal, ¿sí? Donde nosotros vamos a tener unos pocillos que se hacen con una peineta. Quitamos los pocillos, quitamos la peineta y nos van a quedar unos pocillos. Este gel se prepara en un soporte que se coloca luego en la cámara electroforética. Esta cámara se llena del tampón de electroforesis, que será el mismo en el cual hemos preparado la solución de agarosa. ¿Bien? Bueno, colocamos en estos pocillitos nuestras muestras y aplicamos la corriente eléctrica continua, de tal manera que las moléculas se van a ir separando de acuerdo al tamaño. Todos tienen carga negativa, entonces solo se separarán de acuerdo entonces al número de pares de bases. ¿Ya? Necesitamos siempre, como están viendo aquí, por favor, estamos viendo que para poder distinguir de mejor manera, necesitamos colocar un DNA ladder. ¿Qué es el DNA ladder? El DNA ladder es un marcador de tamaño. Son fragmentos de DNA, ¿ya? Fragmentos de DNA de tamaño conocido. Este DNA ladder me permite luego identificar el tamaño de todas las bandas de ADN que estamos separando por electroforesis. ¿Ya? Entonces, muy importante el DNA ladder, que se refiere entonces a, en este caso, a los fragmentos de DNA de tamaño conocido. Esto se lo compra, hay que adquirir. Bueno, después les voy a explicar ya que nuestra muestra de ADN que vamos a separar, el momento ya de hacer la corrida, debemos colocar azul de bromofenol, que es un marcador de tamaño. ¿Alguien quiere ver, entrar un minutito? Un marcador de tamaño que me va a permitir calcular. Ana María quería entrar, listo. Que me va a permitir calcular ya, ¿no? El tamaño en este caso de lo que yo estoy separando. Les hablaba del tampón de carga, así me distraen cuando entran tarde, ¿no? Este marcador de el tampón de carga
normalmente, anoten, es azul de bromofenol. ¿Ya? Azul de bromofenol, que lo voy a mezclar con mi muestra de ADN. ¿Por qué? Porque no va a influir en el tamaño, solamente me va a permitir visualizar dónde se encuentra mi corrida, porque el ADN que nosotros tengamos no va a tener ningún color, por lo tanto no voy a ver nada. Sin embargo, mi tampón de carga me permite ver dónde está la corrida electroforética. ¿Ya? Ahorita les puede parecer abstracto, lo vamos a ir viendo con más detalle. Un poquito para, esto es de un laboratorio de un curso que di de posgrado, entonces donde aquí estamos pesando la garosa, luego hemos disuelto el tampón TAE, que lo preparábamos 50X, lo pasamos a 1X, y luego en un Erlenmeyer colocamos la agarosa, como pueden ver acá, y lo vamos a llevar a disolver en un microondas. Paralelamente, nosotros en un soporte de poliacrilamida hacemos una cajita con masking, o si no, ahora ya viene con los soportes laterales. Voy a hacer como una cajita donde voy a verter luego miren aquí, si ustedes ven a detalle aquí en esta fotito, estamos preparando, ¿no? Estoy volcando ya la garosa disuelta, caliente. Bien, ahora, luego te coloco una peineta, un comb que se llama una peineta, que va a hacer los pocillos. Dejamos gelificar por unos 20 minutos. Una vez que hemos gelificado, separamos la peineta, quitamos la peineta, y pues nos van a quedar los pocillos, ¿no? Nos van a quedar los pocillos, es que no se ve bien acá. Aquí tal vez, ya. Aquí está mi gel. Miren, chicos, aquí están los pocillos, a este lado. ¿Mm? Recuerden que siempre va a estar en el polo negativo, ¿no es cierto? Que va a ser el cátodo y va a ir hacia el ánodo. Bien, esto, para que nosotros podamos luego colocar la muestra, vamos a colocar el buffer, 1X, debe cubrir totalmente el gel, hasta que yo no pueda ver los pocillitos. ¿Ya? ¿Cómo los voy a ver? Tengo que colocar un papel de contraste por debajo del soporte y poder ver dónde están los pocillos. Y luego lo que hacemos es, aquí podemos, miren, y estamos colocando en cada pocillito la muestra. Normalmente podemos colocar 10 microlitros, 5 microlitros, etcétera. Depende de los gustos, ¿no? Algunos, yo por ejemplo coloco el Denalader siempre a un principio, otros colocan al medio, ¿ya? Otros al final. Depende de gusto, no hay una norma. Una vez que hemos colocado la muestra, aquí está, miren, se puede ver, está con un tampón green en este caso, yo uso el azul de bromofenol, y pues luego vamos a cerrar la cámara. Esta es la cámara electroforética horizontal y esta es la fuente de poder. Entonces conectamos, la electroforesis la llevamos normalmente a 90 voltios, a 300 vatios y durante 45 minutos. Esto es para un gel que tiene unos 10 centímetros de largo. ¿Cómo yo voy a saber dónde está mi corrida electroforética? Porque voy a ver, si puse azul de bromofenol, voy a ver una franjita azul que va recorriendo, ¿ya? Entonces, cuando ya está cerca al borde, normalmente 1 centímetro antes de llegar al borde, entonces pongo stop y paro la corrida electroforética. Fíjense, chicos, que después que sale mi gel no voy a ver nada, como no parece nada más que un gel en blanco, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Utilizar un colorante. Antes utilizábamos el bromuro de tidio, pero ahora el bromuro de tidio es tóxico, es mutagénico. Ahora se utiliza más el Cyber Green Stein o Red Green Stein, ¿no? Cualquiera de esos dos vamos a utilizar, que da muy buenos resultados también, ¿no? Esto es, por ejemplo, con el bromuro de tidio, ¿no? ¿Cómo actúa? Te voy a explicar cómo actúa. Entonces, una vez que hemos colocado en solución de bromuro de tidio, Cyber Green, Red Stein, nosotros colocamos sobre un equipo que se llama transiluminador, que va a tener luz UV,
y nosotros podemos ver entonces las bandas de ADN, ¿no? Son resultados de los trabajos que yo he realizado. Bien, bien, un poquito para que vean. Ahora, ¿qué viene? Sí, hablaremos de esta parte, les muestro el video. Entonces, les decía, ¿qué voy a utilizar para poder reconocer? Podemos utilizar bromuro de tidio, que ahora ya no se utiliza mucho, pero el fundamento es el mismo. El bromuro de tidio es esta molécula, ¿no? Que lo que hace es entrelazarse con el ADN. Lo va a desnaturalizar un poquito y se va a entrelazar con el ADN. De tal manera que cuando nosotros colocamos con luz ultravioleta, cuando colocamos con luz ultravioleta, vamos a ver estas bandas que fluorescen. ¿Por qué? Porque están entrelazadas con el bromuro de tidio, que es la sustancia que puede fluorecer en presencia de luz ultravioleta, ¿no? Entonces ve así, como les había mostrado hace un momento. Esto es directamente sin filtro, nada. Entonces, aquí tengo mi DNA ladder y aquí tenemos las bandas. Si yo sé, por ejemplo, que esta bandita es de 500 pares de bases, en mi DNA ladder, yo puedo decir que esta banda puede tener unos 600 pares de bases. Fíjese la importancia del DNA ladder, ¿no? Que me va a permitir saber qué tamaño tienen los fragmentos de ADN que estoy separando. ¿Ya? Ahora les decía, se utiliza más el Cyber Green. Cyber Green Stein. Es un colorante que fluoresce cuando se encuentra unido al ADN de doble cadena. ¿Ya? Esta tinción ha sido introducida a mediados de la década de los 90 por la casa molecular Probst, con el fin de ofrecer un producto menos tóxico que el bromuro de tidio, porque, como les había indicado anteriormente, el bromuro de tidio es mutagénico, es cancerígeno, siempre había que usar los guantes, mucho cuidado, ¿no? Ahora el Cyber Green es menos tóxico, da muy buena visualidad, ¿no? Muy bien, igualmente se entrelaza con el ADN y donde se encuentre los fragmentos de ADN va a fluorecer con la luz ultravioleta. ¿Ya? Entonces tiene muy buena visualidad con el DNA y también incluso este Cyber Green se utiliza para electroforesis que vamos a realizar o también se puede utilizar en lo que viene a ser PCR tiempo real. Se ha utilizado porque tiene esa característica de fluorecer con la luz ultravioleta. Miren, se ve así. Entonces, este es el Cyber Green. Cyber Green se escribe así en inglés. Aquí estamos viendo en esta imagen, miren, cómo el Cyber Green, que es esta molécula, se entrelaza en el ADN de doble cadena, lo que le va a permitir que cuando colocamos en contacto de luz UV puedan aparecer bandas. Pero en este caso las bandas ya no son rosadas, ¿sí? Las bandas son entonces, en el caso de Cyber, son verdes, ¿no? Porque estamos hablando del Cyber Green. Ahí vemos aquí el DNA ladder y las banditas de diferente tamaño, ¿no? Como podemos ver, ahí tenemos, ¿ok? Bien, ahora, las aplicaciones son enormes. Vamos a ver un ratito esta parte. Esto es un poco para ver la importancia, ¿no? Aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio nada más para ver si me han entendido esta parte y vemos el video. Aquí tengo el DNA ladder, que es mi marcador de tamaño de DNA. Fíjense, esta banda de aquí tiene 750 pares de bases, esta 1000, esta de aquí 2000 y esta 5000. Entonces yo les hago una pregunta. En el carril, esto llamamos carriles, 8, 9 y 10, hay una banda de ADN. ¿Qué tamaño creen que tenga esta banda de ADN? ¿Cuánto tendrá, chicos? ¿Será 750, 800, 1000 pares de bases? ¿Qué tamaño tendrá? 1000 pares de bases. No, 1000 pares de bases no, porque si yo hago, miren, les voy a marcar aquí con lápiz. ¿Sí? Marcamos nosotros de acá.
900, no. Va a tener un poco más, ¿no? Como 850 pares de bases, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, gracias a DNA Ladder, nosotros podemos saber qué tamaño tiene cada una de nuestras bandas, ¿no? Fíjense también, chicos, aquí que estamos viendo que primero avanzan las moléculas de menos número de pares de bases. Al final, más cerca del pocillo, se queda el ADN con mayor número de pares de bases. Por eso decimos que la electroforesis es inversa al tamaño. ¿Bien? Bien, vamos a ver entonces ahora sí el videíto, que es bastante bonito, para que podamos entender muy bien la electroforesis. Una belleza la electroforesis, me encanta, se puede hacer maravillas con eso. El tubo que contiene la muestra y los reactivos necesarios para copiar una secuencia de ADN se deposita en el termociclador. Este aparato se encarga de repetir un ciclo de temperaturas durante un determinado periodo de tiempo. Al finalizar la reacción en cadena de la polimerasa, obtendremos en el tubo múltiples copias de una única secuencia de ADN. Procedemos a preparar todo lo necesario para realizar una electroforesis en gel de agarose y así comprobar el resultado de la PCR. En primer lugar, tomamos una pequeña licuota de la muestra y la pasamos a un nuevo tubo. Añadimos el buffer de carga, cuyos componentes nos ayudarán a cargar y visualizar las muestras en el gel. A continuación, preparamos el soporte donde se llevará a cabo la electroforesis. Para ello, rellenamos la cubeta con buffer trisacético. Este buffer proporciona las condiciones óptimas de pH para el proceso. Además contiene EDTA para evitar que el ADN sea degradado por nucleasas. Colocamos el gel de agarose en la cubeta. Pero antes de cargar las muestras, lavamos los pocillos del gel con más tampón trisacético.
Para poder interpretar los resultados, en el primer pocillo vamos a cargar un marcador de peso molecular. En los sucesivos pocillos cargaremos nuestras muestras. El glicerol presente en el tampón de carga aporta densidad a la muestra. De esta manera conseguimos que las muestras se depositen con facilidad en el fondo de los pocillos. Cubrimos la cubeta con la tapa y conectamos la corriente eléctrica para que comience la electroforesis. El ADN es una molécula con carga negativa. Por ello, al aplicar corriente eléctrica, el ADN migrará desde el polo negativo de la cubeta hacia el polo positivo. El colorante del tampón de carga permite visualizar el frente de avance de las muestras y así saber cuándo detener la corriente. Para visualizar el resultado de la electroforesis, llevamos el gel hasta una lámpara de luz ultravioleta. Al preparar el gel, hemos añadido bromuro de tirio, una sustancia fluorescente que se intercala entre las bases del ADN. De esta manera, al irradiar el gel con luz ultravioleta, podemos observar la altura a la que han corrido las bandas de ADN. Para estimar el tamaño de los fragmentos de ADN, comparamos la migración de las bandas de la muestra con la migración de las bandas del marcador de peso molecular, cuyo tamaño conocemos. La velocidad de migración de las moléculas de ADN en el gel es inversamente proporcional a su tamaño. Y por último, para documentar el resultado, colocamos el gel en un fotodocumentador. Este aparato, además de un transiluminador ultravioleta, contiene una cámara para fotografiar el gel.
Ya, ahora les voy a mostrar un tutorial que me gusta también. Ese es muy bonito, cómo hacer resumen, ¿no? Vamos a hacer un tutorial, porque esta parte es muy importante, son las técnicas moleculares, que como no tenemos nosotros la práctica, y me gusta que ustedes vean con detalle cómo sería el trabajo en laboratorio, ¿ya? Entonces, espérenme un segundo, voy a compartir. El objetivo de este vídeo consiste en explicar la base teórica de la separación de fragmentos de ADN en gel de agarosa, así como visualizar el proceso completo, desde la preparación del gel hasta el análisis de los resultados. En primer lugar, se explicará en qué se basa la técnica. Posteriormente, se detallarán los materiales necesarios para llevar a cabo el proceso, para a continuación desarrollar la metodología. Por último, se indicará cómo interpretar los resultados obtenidos. La electroforesis en gel de agarosa es uno de los métodos más empleados para separar fragmentos de ADN. Esta técnica se basa en el hecho de que el ADN se encuentra cargado negativamente debido a los grupos fosfato. Como consecuencia, cuando se aplica un campo eléctrico, el ADN se desplaza desde el polo negativo hacia el polo positivo. Esta separación se llevará a cabo en una matriz sólida, el gel de agarosa. Existen distintos factores que afectan a la velocidad con que el ADN migra en el gel. Entre estos factores podemos citar el tamaño de la molécula, la concentración de agarosa o la conformación del ADN. Para llevar a cabo el proceso necesitaremos guantes y juego de micropipetas y puntas, microondas, cubeta de electroforesis, fuente de alimentación, captador de imágenes. Los reactivos empleados son tampón TBE compuesto por tris, ácido bórico y edeta, tampón de carga compuesto por sacarosa, azul de bromofenol y edeta, agarosa y bromuro de etidio a una concentración de 0,5 microgramos por mililitro. Por último, emplearemos un marcador de pesos moleculares para poder determinar el tamaño de los fragmentos obtenidos. Describiremos a continuación el proceso completo. En primer lugar, es necesario pesar la agarosa y disolverla en el volumen apropiado de tampón TBE, de forma que el gel tenga la concentración adecuada en función del tamaño de fragmentos que se pretenda separar. Para ello, se calienta la mezcla en microondas hasta hacerla hervir. A continuación, se vierte la solución en un portageles que servirá como molde para el gel. Para formar los pocillos en los que se depositará la muestra, se coloca un peine. Mientras el gel solidifica, se preparan las muestras para cargarlas en el gel. Para ello, se añade a cada muestra el tampón de carga. ¿Cuál es el objetivo de añadir este tampón a la muestra? El tampón de carga tiene una doble función. Por una parte, aumenta la densidad de la muestra, de forma que ésta permanezca en el pocillo una vez depositada. Esto se consigue debido a la sacarosa que incluye el tampón. Por otra parte, el tampón de carga permite ver el frente de avance del gel, gracias al colorante azul que contiene. Esto permite determinar el momento en que podemos detener la corriente y finalizar el proceso de separación. Una vez solidificado el gel,
se retira el peine y se introduce en la cubeta de electroforesis. Dentro de la cubeta, el gel debe quedar cubierto por tampón TBE, cuyas sales son las que permitirán el establecimiento de la corriente. Cada muestra se coloca en uno de los pocillos formados en el gel. Una vez cargadas todas las muestras, se establece la corriente en la cubeta de electroforesis, de manera que el ADN se desplazará del polo negativo al polo positivo. El voltaje empleado para llevar a cabo la separación depende fundamentalmente del tamaño del gel. Una vez se ha completado la separación, es necesario teñir el gel con un colorante que se una al ADN, de manera que se puedan visualizar los fragmentos separados. Una de las sustancias posibles que se puede emplear es el bromuro de tidio. Se trata de un agente intercalante. Debido a esta característica, es un agente mutagénico, de manera que debe manejarse con precaución y siempre con guantes. Tras 15 o 20 minutos de tinción, es necesario iluminar el gel con luz ultravioleta para que el bromuro de tidio emita fluorescencia y sea posible detectar los fragmentos de ADN separados. Si la fuente de luz ultravioleta lleva acoplada una cámara fotográfica, es posible ver la imagen en un monitor y grabarla en algún soporte informático, lo que facilita el análisis posterior de los resultados. ¿Cómo determinamos el tamaño de los fragmentos separados en el gel? Por comparación con un patrón de tamaños conocidos, podremos conocer el tamaño de los fragmentos de nuestra muestra, ya que fragmentos de un mismo tamaño migrarán a una misma distancia en el gel. Existen distintas técnicas que permiten la separación de fragmentos de ADN, pero para muchas de las aplicaciones, la separación en gel de agarosa es la más empleada. Sus principales ventajas son que es rápida y sencilla y que permite determinar, mediante tinción con bajas concentraciones de colorante, el tamaño de los fragmentos separados. Bien, han podido ver el video muy lindo, ¿verdad? A ver, les voy a hacer unas preguntas. ¿Qué tampón utilizan? ¿Qué tampón han utilizado? El tampón de carga, No, doctora. tampón de carga, pero el tampón para la corrida electroforética, El TBE tris. TB, sí, el tris, ácido bórico, EDTA, TBE, muy bien. Sí, Muy TBE. bien. ¿Cuál es el que yo les he dicho que otro se puede utilizar aparte de ese que se ve en el video? ¿Cuál era el que yo les había indicado? El, ¿recuerdan? Debían haber anotado, les he explicado. Es Curling, algo No. con ese era, doctora. TAE, ¿no? Tris, ácido acético, EDTA. En esta técnica, en lugar del ácido acético, utiliza ácido bórico. Pero es lo mismo, tiene la misma función, ¿ya? Bien, vamos a ver otra pregunta al respecto. Ya hemos visto cómo ha preparado la garosa, ustedes han podido ver ese detalle. ¿Cuál es la composición que tiene el azul de bromofenol? ¿Y qué es el azul de bromofenol? ¿Es él? ¿Para qué usamos azul de bromofenol en la corrida? Para visualizar, Para que doctora. coloree, doctora. Ya, muy bien, se usa para visualizar, no tanto, ¿no ve? Sino se va a utilizar para qué. Tiene sacarosa, tiene glicerol y tiene azul de bromofenol. ¿No? Es un tampón de azul de bromofenol, que es para poder ver el avance de la corrida, ¿verdad? El avance de la corrida, por una parte, y por otra parte, para que nuestras muestras, pues cuando las coloquemos, no salgan de los pocillos, se queden dentro del pocillo, porque estamos aumentando la densidad, ¿no? Para aumentar la densidad.
Está muy bien, azul de bromofenol. Perfecto. Como colorantes para poder identificar y visualizar ahora sí las bandas de ADN, ¿qué colorante utilizan en este video? En el video utiliza Cyber Green o bromuro de tidio. Bromuro de etilo utiliza, doctora. Bromuro, doctora. Muy bien, usan bromuro de tidio. Muchos laboratorios siguen utilizando todavía bromuro de tidio. Nosotros no, nosotros utilizamos Cyber Green, ¿no? Siempre sí es importante proteger también la salud, pero ese es el fundamento. Entonces, como han podido ver, ¿cómo se llama ahora la última pregunta que voy a hacer? ¿Cómo yo puedo saber qué tamaño tiene la banda de ADN que estoy separando? Por patrones de tamaños, doctora. O sea, ellos tienen patrones de tamaños conocidos, pero esto se lo visualiza en una cámara fotográfica, ¿no? Que tiene el equipo. Muy bien, pero nosotros colocamos en el primer carril o en el medio, como podéis ver en el video, ¿verdad? El DNA ladder. DNA ladder, que significa marcador de tamaño de ADN. ¿Ya? Marcador de tamaño de ADN. Ese es el DNA ladder. No puedo yo hacer una corrida electroforética si no tengo un DNA ladder. ¿Ya? Muy importante. Bien, entonces, eso es lo que yo quería ver ahora. Voy a ver cuánto nos falta. Un minutito, por favor. Ya, vamos a ver, para ya terminar, porque ya vamos a ver solamente esas dos, un poquito la aplicación, nada más. Esto ya les he mostrado. Miren, es un ejemplo de la aplicación, ¿no? Un estudio que hicimos nosotros de Streptococcus pneumoniae. Lo que hicimos fue tomar los Streptococcus y queríamos nosotros ver si llevaba o no llevaba los genes de virulencia. En este caso habíamos visto el gen LID-A, ¿no? Que es el que produce la lisis en Streptococcus pneumoniae, y si yo tenía este gen LID, podía saber que sí se trataba de Streptococcus, pero me tenía que dar un amplicón de 350 pares de bases. Y aquí podemos ver, ¿no? El DNA ladder no se ve muy bien acá en la imagen, pero aquí sí estamos viendo el producto, ¿no? Que sí cumplía con los 350 pares de bases. Fíjense, si yo no tuviera este DNA ladder aquí, no podría saber si realmente mi producto de la amplificación de una PCR, de Polymerase Chain Reaction, si me daría o no el tamaño esperado, ¿no? Necesito siempre el DNA ladder. Las aplicaciones las vamos a ver, generalmente utilizamos después de hacer una electroforesis, punto final, o también utilizamos cuando cortamos con enzimas de restricción este tipo de electroforesis, una técnica muy utilizada, ¿ya? Pero como les digo, me permite identificar las bandas de ADN que estoy separando, pero requiero siempre de un marcador de tamaño. Bueno, y vamos a quedar en cuantificación de ADN, que vamos a hacer la otra clase, donde vamos a hacer ejercicios especialmente para la cuantificación del ADN. Bien, chicos.